su vez, el conector mayor muchas veces es parte de la base. Por ende, un conector mayor, por ejemplo, una placa completa superior, también sería una base, ¿cierto? Pero lo estamos catalogando como parte específica de los conectores. Entonces, cuando hablamos de la base de la dentadura, ¿qué cosa es? Es uno de los componentes de la estructura de la prótesis facial removible que descansa sobre los tejidos blandos, brindando soporte, estabilidad y en algunos casos hasta retención. Y ojo que la retención es por principios físicos, como se da en prótesis completa, donde hay adhesión, cohesión, tensión superficial de interfase, todo eso lo vamos a ver posteriormente en prótesis completa. Para las prótesis dento-mucosoportadas. En el caso de las dentosoportadas, en principio básicamente son los retenedores. Pero en el caso de una dento-mucosoportada, la base pasa a tomar especial importancia porque también es un componente que nos ayuda en la retención, básicamente el soporte y en la estabilidad, pero también en la retención. El material puede ser de resina acrílica, de metal y o la combinación de ambos. Una base diseñada de forma adecuada no solamente contribuye en la comodidad de su uso, sino también en su estabilidad y retención. La base metálica está indicada en las prótesis dentosoportadas que no necesitan ser rebasadas o reemplazar los contornos de los tejidos blandos por razones estéticas o cuando hay falta de distancia interocclusal. El metal tiene la propiedad de transmitir la sensación de calor y frío a los tejidos subyacentes y simula más exactamente las condiciones naturales en el caso de la resina. La resina, al final de cuentas, es un plástico. Por lo tanto, es más compatible con la mucosa que con la resina acrílica. O sea, hacer un elemento que sea una base metálica no es malo, es bueno, pero muchas veces, como les digo, son parte de los conectores, ¿no? A la hora que nosotros tenemos la temperatura, los metales transmiten de una mejor forma la temperatura que lo que vendría a ser la resina acrílica. Los cambios en los tejidos que se encuentran debajo de la prótesis son menos rápidos en comparación a la base de resina acrílica debido al estímulo producido por los cambios de temperatura. O sea, el hecho de que tengamos eso significa que la transmisión nerviosa a través de la propiocepción, ¿correcto? La propiocepción de los componentes sensitivos de la mucosa hace que la recepción que tiene el paciente hacia una base metálica teóricamente sea. Ahora, estamos viendo que son muy positivas. ¿Cuál es el gran problema? Son tremendamente antiestéticos. Entonces, muchas veces no podemos utilizar eso. Imagínense que es una base metálica hacia vestibular toda negra, ¿no? Sería imposible. Ahora, las bases metálicas, como verán, no son generalmente puramente metálicas. Los conectores mayores son parte de esta unión, por eso se habla de una unión mixta entre lo que es metal y lo que va a ser acrílico. Por eso son las rejillas. Esas rejillas son las que van a sostener la mitad o la otra parte de la base que va a ser una parte acrílica, que es lo que estéticamente el paciente requiere. En el caso, por ejemplo, de un extremo libre, las rejillas, a través de la parte acrílica, son las que van a sostener los dientes. Pero también, a su vez, hemos hecho como parte del diseño elementos así como estos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando hemos diseñado la clase 1 y la clase 2? Hay sectores que no se marcan en colores encendidos. ¿Y eso qué significa? Que esa parte de la rejilla va a estar en contacto directo con el tejido blanco. Si yo tengo algo que está marcado así en azul como esto, quiere decir que en este sector de acá no se va a hacer alivio. En este punto de acá, el punto ístico, tampoco se va a hacer alivio, porque son elementos que van a contactar directamente con el tejido blanco.
Entonces, si yo veo de que la base del paciente a la hora de morder se hunde mucho, ¿qué debo de hacer para saber realmente si esa base está sobre un tejido de un reborde alveolar residual que se está reabsorbiendo? Y no lo veo. Le tomo una impresión. Y al tomar una impresión voy a ver en la impresión si se ven estos elementos. Si no se ven esos elementos, quiere decir que el material de impresión los ha cubierto. ¿Qué me está diciendo eso? Que la distancia inicial, cuando tomamos la impresión, ya no es la misma que la que hemos tomado en ese momento. Y eso finalmente lo hacemos después de 6 meses, de un año, para saber cuánto realmente se ha reabsorbido. Y eso me indica que esa prótesis, por ejemplo, debe ser rebasada. O sea, su base tiene que ser rebasada, porque ya hay mucha distancia entre el borde alveolar a la base. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Es importante que entiendan esto porque eso me hace ver de que no es cuestión de decir al paciente ya le puse sus dientes y a partir de ese momento ya usted no tiene ningún inconveniente ni ningún problema. Hasta el paciente dentro completo, como se van a dar cuenta, siempre necesita ir a consulta dental para ser evaluado. No podemos dejarlo a consultas regulares como debe de ser, porque ahí vamos a ver en qué condiciones están los pilares, en qué condiciones está el tejido periodontal, en qué condiciones están los tejidos blandos, cuánto de reabsorción ha habido, si es necesario que se haga un ajuste o que se haga un rebase, etcétera, etcétera. Desventajas que tienen las bases metálicas. Hemos visto muchas ventajas. La principal ventaja es que puede ser reajustada, que no puede ser reajustada ni rebasada. O sea, una base metálica no la puedo rebasar. Y si estamos hablando de rebases en algún momento, es importante entender que una base metálica no se puede rebasar. Tendríamos que hacer una nueva prótesis, si es que vamos a seguir con una base metálica. Otra desventaja importante para las prótesis inferiores al menos, es que la extensión adecuada dentro del borde bucal no puede llevarse a cabo tan fácilmente como el borde delgado del metal, como es posible con el borde redondeado y relativamente grueso de la resina acrílica. ¿Por qué? Porque cumple una función estética la resina acrílica, mientras que la base metálica no. O sea, yo no lo puedo llevar hacia el vestibular. De igual forma, el contorno de los labios y carrillos por lo general no pueden ser restaurados con la base metálica en la forma adecuada en que se logre con la resina acrílica. Por ejemplo, les pongo un caso concreto. Cuando tomamos impresiones, tenemos los frenillos vestibulares, ¿no? Los bucales. ¿Qué va a suceder con esos frenillos? Esos frenillos no pueden ser comprimidos. Si yo tomo una impresión sobre una base metálica que llegue hasta la zona de los frenillos, sería muy difícil que yo desgaste posteriormente esta área de los frenillos para que el frenillo tenga libertad. Cosa contraria sucede con el acrílico, en la cual sí puedo hacer eso y permitirle la libertad al frenillo sin ningún inconveniente. No puede pasar por alto el elevado costo de la base metálica debido principalmente a que se requiere mayor tiempo para su elaboración. Y no solamente eso, mayor cantidad de material. Por ejemplo, nosotros podemos con un botón hacer una base metálica de esta, mientras que para una base metálica que va a tener una cantidad de metal mucho mayor, se requieren 2 o 3 botones muchas veces para hacer el colado. Y esto incrementa el costo. Aparte de eso, no solamente es eso, es todo el material de pulido que se tiene que hacer. El material de pulido implica hojas de carburundo, discos de carburundo, fresas de alta velocidad. Estamos hablando de esos pequeños motores que van a más de 300.000 revoluciones por minuto, que son de muy alta velocidad, para laboratorio me refiero. Un técnico con conocimiento específico para hacer las bases metálicas adecuadamente. Entonces, eso eleva de uno a otro. No es lo mismo hacer una base con acrílico a hacer una base metálica pura. Las bases de resina acrílica elaboradas con resina acrílica poseen la inmejorable ventaja de poder reajustarse. Cuando decimos reajustar,
es básicamente volver a ajustar, ¿cierto? Pero no se puede ajustar con un alicate. El ajuste se hace mediante rebasado, a través de impresiones, y generalmente impresiones que no son materiales de impresiones. Lo hacemos con materiales de rebasado, tipo acondicionadores de tejido, que son similares a los materiales de impresiones y que son mucho mejor al momento de hacer un rebasado, porque nos permiten más tiempo para poder acondicionar los tejidos blancos en su nueva condición. Debido a que la mayoría de las prótesis removibles, sobre todo aquellas que tienen base a extensión distal, o sea, las dentomomus cortadas, son candidatas para el futuro rebase. Una prótesis de extensión distal, de cualquier estado, definitivamente nosotros sabemos que en el futuro cercano, a 6 meses, a 1 año, va a tener que ser rebasada. Entonces, si va a tener que ser rebasada, no lo voy a hacer con una base mecánica. Tengo que hacer una base con lisa que tenga acrílico para poder hacer esa rebase. El conector de la base de la dentadura que tiene el acrílico de la base, o sea, la mejilla, debe ser diseñado con resillas de retención colocado con un mínimo de 1 milímetro de espacio entre el tejido mucoso y el protector y colocado palatina o igualmente a la cresta de los bordes para disponer del máximo espacio necesario para los dientes artificiales. Quiere decir que ahora ustedes recién pueden entender por qué es que las rejillas que estamos diseñando en el laboratorio no sobrepasan hacia la zona vestibular. Primero porque estaríamos invadiendo un espacio que me va a impedir colocar adecuadamente los dientes. Segundo, porque se va a transparentar y eso es antiestético. Y les cuento, es un caso muy interesante de una paciente a la cual le hicimos una prótesis justamente facial superior con una rejilla palatina con acrílico. En el momento de la instalación de la prótesis, me pasó a mí con un paciente cuando estaba trabajando acá en Canadá. Una señora, todo bien, le pongo su prótesis, le instalo, le doy las indicaciones y le pregunto, ¿cómo se siente? Doctor, espectacular, hace tiempo que no tenía una situación de este tipo, me voy muy contenta, que no sé cuánto. A ver, hablemos, mastique, muerda acá, muerda allá, listo, los cuidados son estos. Media hora conversando con la señora, listo, perfecto. Al día siguiente entro a trabajar. Yo entro generalmente temprano, ¿no? Comenzamos a partir de las 8, tengo que estar desde las 7:30 ya cambiado y trabajando. Entonces, veo la sala de espera, que generalmente a la hora que entramos, como que a las 7 de la mañana, que era la que entraba, generalmente no hay nadie, ¿no? Esta señora estaba ahí sentada. Y me ve entrar. Yo la saludo cortésmente, ¿no? Y la mujer me queda mirando, molesta, pero como si que se lo hubieran dejado totalmente, ¿no? Doctor, quiero hablar con usted. Esa vieja sí. Ya, señora, con mucho gusto, le digo, déjeme que me cambie, puede ser que la pase. Antes del primer paciente. Por supuesto, entró, me parecía, ¿cómo se llama el huracán este? Está afectando Estados Unidos. Irene. Así tal cual se sentó y me dice, doctor, ¿cómo es posible que me haya hecho esta dentadura? No puedo utilizar esta dentadura. Entonces yo dije, ¿qué pasó con la mujer de ayer? A la de ahora. Entonces le dije, ¿cuál es su problema, señor? ¿Cómo no se da cuenta? Mire, enseña la dentadura. Yo veo la dentadura, estaba tal cual como el día anterior. No había pasado nada, ¿no? Yo la quedo mirando. ¿Qué opina usted, señor? ¿Cómo me va a hacer una dentadura llena de pelos? El problema no era funcional, era psicológico. Era lo que estaba mirando ahí y le afectaba. Una mujer muy distintosa con su higiene y que según ella, esa dentadura se habían atracado con pelos ahí. La rejilla. Vi, la pongo a trasluz y se veía la rejilla. Por supuesto, ahí tenemos que ser un poquito psicólogo, ¿no? ¡Qué horror! Estoy a tu lado. ¡Qué horror! ¿Cómo es posible que el técnico no se haya dado cuenta que le ha metido pelos? Ahorita mismo voy a entrar. La prótesis y el laboratorio que lo tenemos ahí mismo. Hablé con el técnico encargado y le dije, compadre, fuera hay una loca que cree que estos son pelos. Vamos a hacer una cosa.
toman una impresión, sea una impresión con yeso, para que tengamos un contramolde, quitan el acrílico superficial, porque abajo no se veía, se veía sin ruido, ponle opacificador rosado. Opacificador es una tela que se pone y protesifica, ¿correcto? Rosado, para que cubra la rejilla y vuelve la luz. Pero hoy, para mañana, perfecto. Entonces, al día siguiente, yo lo que hice fue tempranito, me fui a ver, fui más temprano a ver cómo estaba la prótesis y ya no se veía la rejilla, estaba opacificada. Entonces entró la mujer, no le había hecho más que cambiar por la zona del paladar. Entonces le digo, mire señora, acá tiene la prótesis, antes de ponérsela por favor, revise. Doctor, esto es otra cosa. ¿Sí? Y gracias a usted hemos tenido que votar por incapaz, por improceder, por no proceder adecuadamente como debía ser. No, bueno, no era mi intención, doctor. No, si quiere ser acá no podemos trabajar. No es posible. No se ha podido dar cuenta del técnico de esa detalle. Feliz y contenta y no habíamos hecho absolutamente nada. Ni el técnico se había ido, ni a la mujer le hicimos ningún cambio de cosas, solamente hicimos opacificación de la zona que se veía. Y eso muchas veces es porque es una cuestión de las luces que se ven. Entonces, por esa razón, ojo, tiene que hacerse un alivio entre la rejilla y la mucosa para que ingrese la química. Y de esa forma no esté pegada a la zona de mucosa. Y poder hacer esto que les dije, ¿no? Entramos por último a los dientes. Los dientes es el cuarto componente de la prótesis parcial removible. Con los dientes, y esto va para todo lo que son prótesis removibles. Los dientes básicamente en prótesis, específicamente en prótesis parcial removible, se trabaja con dientes de stock, así se le llama, o dientes que ya vienen hechos. En algunos casos se pueden hacer dientes. Se puede trabajar con dientes colados, encerados, se puede trabajar con dientes inclusive hasta reconstituidos. En algunos casos a eso se le llama algunas prótesis que se hacen con dientes naturales tratados, que es lo más recomendable. El doctor Rodolfo Valdivia en un momento a través de un concurso que hizo la firma Grunenthal, ganó el premio Grunenthal justamente gracias a un trabajo que hizo de ese tipo y se llamaba reconstrucción collage en prótesis removibles, que eran dientes naturales procesados, como hacían los mayas, como hacían los incas antiguamente que utilizaban dientes naturales. Bueno, entonces los dientes es un componente de la prótesis y van sobre las bases. Pueden ir también sobre los protectores. Desde el punto de vista estético y funcional, los dientes constituyen elementos de suma importancia de la prótesis parcial removible. Los dientes posteriores restituyen la capacidad masticatoria, conservan la distancia entre ellos y contribuyen a la restauración del entorno facial perdido. O sea, rellenan, en pocas palabras. Los dientes anteriores satisfacen los requisitos estéticos y constituyen un elemento indispensable para la función fonética. No olvidemos las funciones principales del sistema estomatognático, ¿no? Masticación, fonación, deglución. ¿Correcto? Son los principales. En el sector anterior, los dientes anteriores reemplazan todos los elementos estéticos. En el sector posterior mantiene una dimensión vertical y los contornos. Tipos de dientes. La gran mayoría se obtienen de fabricantes. Algunos podrían ser fabricados por el laboratorio dental, como por ejemplo, cuando no vamos a incrementar con prótesis fija y necesitamos incrementar la dimensión vertical, podemos colocar sobre las estructuras del diente perdido que están desgastados. Ahora ya no se hace mucho esto porque tenemos pues la odontología adhesiva que nos ayuda mucho en eso. Pero antiguamente se podían hacer prótesis con dientes de la metálica sobre la estructura de los dientes. A eso se llamaban sochapas. Eran sochapas que se hacían con la forma anatómica de los dientes. En pocas palabras, la base metálica incluía los dientes metálicos. Tremendamente estético porque tenían que ser del color de la metálica, ¿no? El fabricante ofrece diversos tipos de dientes, básicamente de porcelana,
no son los más usados. Los más usados son estos. Inclusive los de resina son de dos tipos. Los de resina simple, dependiendo de la cantidad de capas de acrílico que le pongan, puede ser una o dos, o los de resina endurecida o mejorada, que puede ser hasta de 3 o 4 capas de resina. Son distintos tipos de dientes. El laboratorio puede fabricar el diente vaciándolo en metal como parte integral del esqueleto de la prótesis. A eso es a lo que se llaman las chapas que les estaba mencionando. Generalmente las áreas varían dependiendo qué tipo de diente vamos a colocar, qué espacio tenemos. Entonces podemos tener áreas de retención simple o rejillas o áreas pequeñas donde se utilicen botones de retención o inclusive las chapas que ya llevan la parte cruzal y simplemente se corrigen las zonas estéticas, ¿no? Para colocar aquel. Y se puede manejar como prótesis fija también. Clínicamente se les considera como funcionales y se clasifican en 3 tipos: anatómicos, semianatómicos y no anatómicos, ¿correcto? Desde ya nos está diciendo con esto el tipo de diente que estamos trabajando. El más usado y el más común, que les parezca mentira, son los semianatómicos. Vamos a ver. Me avisas faltando ya la. Bien, entonces tenemos. La selección, al seleccionar los dientes posteriores, hay consideraciones importantes, como es el caso de la eficacia respiratoria, la comodidad, la estética y la preservación del hueso del reborde residual, de soporte y de los tejidos blandos. Según el material, algunos serán más duros, otros serán menos duros, o sea, más resilientes. ¿Cuáles serán más duros? ¿El de porcelana o el de acrílico? El porcelana es como el vidrio. Es muy duro, pero frágil, ¿correcto? Mientras que los de acrílico, así sean de acrílico simple o mejorado, serán menos duros, no digo más blancos, ¿eh? Menos duros, ¿correcto? Pero más resilientes. Siempre hay que tomar en cuenta eso. La selección la hacemos en base al ancho bucolingual, al ancho mesiodistal, cuántos dientes pueden ingresar y qué tipo de dientes, ¿no? La longitud cérvico-oclusal o cérvico-incisal. El tipo de acuerdo con la inclinación cúspide y el material. Ahí vamos a ver la diferencia de los dientes. Con cúspides o sin cúspides. Entonces tenemos que los dientes posteriores pueden ser fabricados con inclinaciones cúspideas que varían desde muy empinadas hasta no empinadas. Las inclinaciones más comunes son las que van de 0 grados, como esta, hasta 33 grados como esta. La intermedia, o de los semianatómicos, es de 20 grados aproximadamente. La diferencia es muy notoria, mientras que los anatómicos son muy definidos, los semianatómicos no tienen mayor forma, son menos redondeados. Su diámetro bucolingual es mayor, mientras que los otros tienen un diámetro bucolingual menor, porque su tabla oclusal, por si acaso estoy hablando por términos de oclusión, ustedes ya conocen, ¿saben? ¿Se acuerdan lo que era tabla oclusal, no? A ver, alguien que me diga lo que es la tabla oclusal. Olvidado. La distancia del área que existe entre los puntos más altos entre las cúspides. El diámetro bucolingual es aquel que va de la zona más convexa externa hacia la zona más convexa interna. Eso no es la tabla oclusal. La tabla oclusal es lo que acaba de decir su compañera. El área que va de la cima de las cúspides de trabajo a la cima de las cúspides. O sea, el área directamente funcional. ¿Ok? Bien. Esta área de aquí a acá. El otro área de aquí hasta acá. Pero lo que nos interesa es eso. Entonces la inclinación de las cúspides se rige justamente por el área en la tabla oclusal. Los dientes de 33 grados ofrecen la máxima oportunidad para una oclusión completamente equilibrada.
Eso generalmente el término equilibrado o mutuamente balanceado es un término que se utiliza en prótesis completa, pero también lo trasladamos a prótesis parcial removible cuando trabajamos, casos les va a pasar, en los cuales tenemos solamente de canino a canino y se tiene que reconstruir todo el sector posterior. Y en esos casos no es recomendable hacer desoclusión canina. Muchas veces es recomendable hacer oclusión completamente equilibrada, o sea, con contactos bilaterales, que es lo que se hace normalmente en prótesis completas. Los dientes de 20 grados son de forma semi-anatómica. Comparen ustedes esta forma anatómica versus esta, ¿no? Se ven como si fueran 4 pelotas ahí. ¿Ok? Son más anchos igualmente que los anatómicos. Y los de 0 grados son los de tipo no anatómicos, que no tienen prácticamente cúspides, sino fosas. Una cosa importante, no son los únicos. También hay empresas que marcan dientes de 10 grados, de 15 grados, de 30 grados, dependiendo de la empresa que los fabrica. O sea, no son los únicos, son los que más se producen. Correcto, 0, 20 y 33 grados. Tanto los dientes posteriores como los anteriores se consiguen en porcelana horneada al vacío, resina acrílica y la nueva resina acrílica endurecida o mejorada. Ya lo he mencionado. Características de los dientes de porcelana, esto es importante. Son insuperables en apariencia y sumamente resistentes a la abrasión. Resistencia al uso. La resistencia de la porcelana es excelente y se conserva por muchos años, pero a su vez es capaz de causar desgaste al esmalte cuando se encuentra opuesto a este por su dureza. Sí, falta decir dureza. La resistencia al cambio de color es impermeable a los pigmentos, ya prácticamente no se les pega nada. Resistencia, es frágil en las porciones de poco grosor y está sujeto a fracturas por el poco cuidado del paciente. Si se le cae la prótesis, fácilmente se puede romper el diente. Ruidos y chasquidos, suenan y es característico en los pacientes que tienen dientes posteriores de porcelana, suena como si fuera un castañueleo. Traumatizan, algunos autores opinan que los dientes de porcelana generan mayor traumatismo sobre el proceso alveolar, creando de por sí mayor reabsorción, especialmente en el sector posterior. En el sector anterior no sucede eso porque las fuerzas son laterales, en el sector posterior las fuerzas son verticales. Son los más resistentes a los desgastes. Tenemos empresas como por ejemplo este de Dentsply, que es el Cosmos, y generalmente llevan este botón de retención porque no se puede retener mediante cajas diatóricas, o sea huecos, y tampoco se unen por vulcanización con el acrílico. Tienen que ser retenidos mecánicamente. Característica de lo de resina acrílica. Resistencia, no se debilita cuando es necesario reducir su volumen, o sea, sigue siendo igual, así lo hagamos más pequeño. Puede ser recontorneado cuando sea necesario reducir la altura de la cara masticatoria. Percolación, esta es una cuestión muy común en los dientes de porcelana, porque como no se une con el acrílico, permiten el pase de líquidos y pigmentaciones. En el caso de los de acrílico, esto que es el paso de líquido dentro del espacio entre el diente y la base de la prótesis, no se da. Este peligro se elimina ya que el material del diente y la base se unen químicamente, porque lo estamos vulcanizando a través de la temperatura. No se da. Características, seguimos la resistencia al cambio de color. En algunos casos los dientes de resina acrílica absorben pigmentos. ¿En cuáles? En aquellos que hemos desgastado o son de un acrílico de 1 o 2 capas. Mientras que de 3 o 4 capas son casi como los dientes de porcelana. La resistencia a la abrasión tiene una resistencia relativamente baja, o sea, fácilmente al abrasionarlos se pueden desgastar. O sea, no mantienen cosas como por ejemplo la dimensión vertical o horizontal. Siendo esta tendencia más marcada en unos casos que en otros. Son los menos resistentes al desgaste y tienden a reunir manchas de manera más rápida que la porcelana. No obstante, son los que menos probabilidades tienen de astillarse o fracturarse, ¿no? En especial, aquí tienen ustedes dos firmas muy conocidas. Este es el caso del Olympic y estos son los Octolux que los tenemos en nuestro país. Los dientes de resina acrílica dura, que son de esas marcas, por ejemplo, acá tienen ustedes de la firma Moclari Baden, Trubay, el Portrait de Trubay y los prototipos de Moclari Baden, son más resistentes al desgaste, son casi como los de
porcelana y no tienen graves problemas de manchas son similares a los de porcelana, no se les pega. Ventaja de los lentes de porcelana: buena estética, que dureza la vida útil, desgaste mínimo, por lo tanto mantienen la impresión vertical y la relación céntrica, pero también tienen desventajas. Provocan ruidos al morder fuerte o hacer movimientos, en especial los posteriores, requieren retención para adherirse a la base, son difíciles de tallar, no se pueden reparar, producen desgastes en dientes naturales antagonistas. Los de acrílico se pueden tallar y desgastar y reparar, tienen buena estética, se retienen bien a la base de la dentadura. Desventajas: se desgastan con el uso y, por tanto, alteran la dirección vertical y las relaciones céntricas que se puedan haber obtenido. O sea, hay que estar atento a eso cuando se colocan los dientes, en especial con los dientes semianatómicos, que son los que menos estabilidad tienen. Listo, estamos terminando bien, ¿no?